En todos esos países que nuestro presidente y la fuerza política que lo apoya admiran, tienden a dictaduras terribles donde se necesita el control sobre los ciudadanos. Y para controlar a los ciudadanos se necesita información. Y entonces hacer un censo podría serles útil para recabar esa información. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta insistencia de conocer nombres y apellidos de los difuntos, de quienes han migrado, a qué lugares han migrado, por qué razones han migrado? Es una cosa media rara, es una cosa, como tú has señalado permanentemente en estos días, de un carácter policíaco, ¿no? Y dice, no, es el nombre y apellido no va a ser registrado por las computadoras, porque se escribe, pero la computadora no lo lee. Entonces, ¿para qué lo pone? Esto es Cabildeo Digital. Cacho, arranquemos con el censo, ¿te parece? Sí, me parece, Amalia. Adelante, por favor. Bueno, Cacho, quiero disculparme ante nuestra audiencia, ante la opinión pública, porque cometí un error que me parece grave, por eso me disculpo, al haber señalado que los censos no se realizan con nombre y apellido. Efectivamente, hay varios censos, no todos, varios censos que se realizan preguntando el nombre y apellido. Dicho esto y presentadas mis disculpas, quiero decir que el resto de mis argumentos son absolutamente válidos y ciertos. ¿Cuáles son esos otros argumentos? Bueno, que la esencia de un censo es el anonimato. Si no hay esta condición, entonces ya no es un censo, sino un empadronamiento, y hasta se podría considerar un cuestionario policial. Para que exista anonimato, no puedes identificar a quién está dando respuestas. Esa es la condición esencial. Por lo tanto, sigo insistiendo en que todos los censos no deben tener una pregunta o una casilla donde se tenga que poner el nombre y el apellido de la persona que está respondiendo. Si anteriormente se hizo con nombre y apellido, estuvo mal. No nos preocupamos, no saltó esto porque eran gobiernos democráticos y el INE pues tenía sus aleteos de independencia. No, ambas condiciones no se cumplen hoy. Hay una enorme desconfianza en el actual gobierno que tiene una posición política, se ha alineado con los dictadores, empezando de Putin, pasando por la dictadura cubana, venezolana y nicaragüense. En todos esos países que nuestro presidente y la fuerza política que lo apoya admiran, tienden a dictaduras terribles donde se necesita el control sobre los ciudadanos. Y para controlar a los ciudadanos se necesita información. Y entonces hacer un censo podría serles útil para recabar esa información. ¿Qué dijo el INE? ¿Qué dijo la Coordinadora Nacional? Dijo que de ningún modo se va a usar los datos de este censo para ninguna otra cosa que no sean las estadísticas. Bravo, aplaudo. Pero entonces, ¿para qué pregunta nombre y apellido? Y dice, no, es el nombre y apellido no va a ser registrado por las computadoras, porque se escribe, pero la computadora no lo lee. Entonces, ¿para qué lo pone? Dice entonces, es que nos sirve para ordenar, para ver que la persona que está respondiendo está diciendo la verdad. La computadora no lo lee, pero el registro de nombre y apellido sirve para ordenar la información. Quiere decir que revisan boleta tras boleta manualmente, ya que es un dato que no entra en la computadora. Contradicción, interrogante. Mejor no ponerlo. Por suerte, el INE, sabiendo que este es un tema muy delicado, dio marcha atrás y dijo
que solo preguntarán el nombre. Y nunca se sabe si la persona que responde está diciendo la verdad. ¿Cómo se llama usted? Margarita, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Pues Rosita. No hay forma de comprobar si efectivamente es mi nombre o no. De tal modo no sé si para qué sirve. Creo que se debe en próximos censos pelear porque no se incluya nombre y apellido, porque lo importante de un censo es que las respuestas sean anónimas. Anónimas significa sin nombre y apellido. Y confidenciales. Y esto depende de la neutralidad, de la imparcialidad, del profesionalismo del INE, condición que actualmente no se cumple. Amalia, este es un tema que ha generado muchísima polémica en el país. Anoche el ministro de Planificación, don Sergio Cursicanqui, fue entrevistado por la Red 1 de Bolivia, por el programa Que No Me Pierda, y le hicieron varios cuestionamientos respecto a esto que tú estás señalando. Y que la población que nos está viendo lo tenga muy claro. Una persona que se va a hacer censar, ¿tiene que dar el nombre y apellido de él y su familia? ¿O solamente y simple y llanamente con el nombre es más que suficiente? A ver, Juan Carlos, la verdad a mí me llama la atención, creo que a todos nos debería llamar la atención que días antes, horas antes, surjan este tipo de cuestionamientos a la boleta censal, cuando es muy importante poder explicar a la población boliviana, y es importante este espacio, poder informar, por ejemplo, que la boleta censal no se ha construido en un día ni de la noche a la mañana, sino que ha tenido un proceso de construcción que va desde el 2021 hasta el 2024, que se va a consolidar con la aplicación el día del censo el próximo 23 de marzo. Y ha sido construida a través de coordinación con varias instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil también, pero creo, Juan Carlos y Cecilia, que es bien importante poder informar a la población boliviana que la boleta censal, por ejemplo, ha sido socializada a través del INE abierto, que es el mecanismo para poder socializar y recibir sugerencias, observaciones, contribuciones a la construcción de la boleta censal, y eso se ha realizado desde septiembre de la gestión 2022, Juan Carlos. Como podemos ver aquí en este cuadro, en septiembre de la gestión 2022 se ha establecido el mecanismo del Instituto Abierto, y a partir de este mecanismo se ha puesto a disposición en la página web del Instituto Nacional de Estadística esta boleta, que después ha ido sufriendo algunos ajustes precisamente por esas contribuciones, por las pruebas piloto, por el censo experimental que se ha realizado también el año pasado. Entonces, en primera instancia, Juan Carlos, llama la atención eso de que días antes, horas antes, se trate de debilitar todo este proceso censal a través de estas observaciones. Y otro punto fundamental, Cecilia, Juan Carlos, yo les consulto, por ejemplo, ¿ustedes saben si en los anteriores censos se ha utilizado el nombre y apellido, se ha utilizado en las boletas censales el nombre y apellido en nuestro país o en otros países? Y la respuesta que ya se ha visto también de varias personas en las redes sociales y en los medios de comunicación es que en Bolivia el dato del nombre y apellido se viene requiriendo y se viene pidiendo desde el censo de 1950 en nuestro país. Lo mismo ha sucedido en el censo de 1976, 1992, 2001 y el 2012. Entonces, el ministro intentó, me imagino en un último intento, decir que hay que dar información veraz, utilizó esa palabra, para intentar que la gente siga diciendo el nombre y los apellidos. Fue buena la participación de los periodistas Juan Carlos Monroy y Cecilia Bellido, porque le dijeron, hay susceptibilidad, ministro. Yo soy susceptible, le dijo Cecilia Bellido. Entonces, ¿qué aclaremos? ¿Se puede o no se puede?
Entendiendo entonces que lo que dijo la directora del Instituto Nacional de Estadística, nosotros conversamos con el responsable del INE también, Santa Cruz, en las últimas horas, y él decía, no es obligación, la gente puede dar solo el nombre si así lo desea para evitar la susceptibilidad. Tenemos que entender, y para no desinformar esta noche, ministro, porque usted lo que está haciendo es una convocatoria para que la gente dé los datos completos, pero la palabra final en torno a la encuesta, digamos, a lo que nos van a preguntar, la tiene el Instituto Nacional de Estadística. Si el INE ha dicho que solo se puede dar el nombre, nos quedamos con esa palabra. Usted entenderá que hay población que sí no tiene ningún problema en dar el nombre y apellido, pero como hay población que dice, por cualquier circunstancia que usted quiera, falta de confianza, susceptibilidad, lo que usted quiera, que se va a encontrar con el censista y no le va a querer dar el apellido. Para aclarar a la gente, la persona que dé su apellido y la persona que no dé su apellido, ¿es válido para el censo, para la boleta censal? Esa es la pregunta concreta, ministro. Juan Carlos, como te señalaba, la buena práctica, lo recomendable es que se pueda brindar la información en su totalidad, la que es requerida a través de la boleta censal. Es lo que se espera, que a las bolivianas y los bolivianos podamos brindar esa información, que no haya esa susceptibilidad, por eso también estamos aquí informando, el INE pero también ha informado. Ministro, pero hay la susceptibilidad, existe. Y la pregunta concreta es para poder sacar esa duda de la población. O sea, ¿ambas formas son válidas, ministro? Cecilia, lo mejor para el Censo de Población y Vivienda es poder brindar la información veraz y que pueda ser requerida. Y ahí esperamos esa respuesta de la población boliviana que pueda dar esa información. A mí personalmente no me queda claro, aunque el INE ha dicho que puede no darlo el apellido, pero no me queda claro porque en realidad esto está en manos del INE, ¿lo determina el INE o cómo es, ministro? El Instituto Nacional de Estadística, Cecilia, Juan Carlos, es la entidad responsable de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda. Lo que yo estoy tratando de informar es cuál es la buena práctica, qué es lo que está establecido, y el INE también establece los procedimientos para poder llevar adelante. La información más relevante, más importante, es establecer el número de personas, las características de las viviendas, las características, las necesidades que se van a identificar a través de este Censo de Población y Vivienda. Creo que no se puede manchar todo el proceso censal por una información que no es la más importante dentro de lo que es el proceso censal, porque la información más relevante está vinculada a cuántos somos, cómo vivimos, qué necesidades tenemos para poder llevar adelante la planificación del Estado en sus diferentes niveles. Ministro, usted lo acaba de decir, lo importante es saber cuántos somos, no quiénes somos, porque este no es un empadronamiento, es un censo. En esa circunstancia, ¿habría algún problema en la boleta censal si el día del censo alguien dice, yo le voy a dar mi nombre, no le voy a mentir, mi nombre es Juan Carlos, pero no le voy a dar mi apellido? ¿Eso generaría algún problema o no? A ver, Juan Carlos, creo que ahí hay una confusión también que se ha generado en las últimas horas. El empadronamiento y la comparación con lo que es un censo de población y vivienda. En lo que es el empadronamiento, como sucede en muchas circunstancias, es una especie de recuento de lo que es el número de personas dentro de lo que es una actividad. Por ejemplo, empadronar las vendedoras dentro de lo que es un mercado. El censo de población y vivienda es una especie de empadronamiento que va mucho más allá y que establece el número de personas, establece sus características demográficas, y en el caso de este censo de población y vivienda va a establecer también las necesidades y el tipo de viviendas que tenemos en nuestro país y qué necesidades tiene la población, Juan Carlos. Y como te mencionaba, este es un parámetro que se ha venido utilizando, que se ha venido aplicando en los otros censos y que también forma parte de las buenas prácticas a nivel internacional. Y bueno, trastabilló un poco, dijo no, hay que dar información veraz. Pero entonces, ¿quién maneja todo esto? ¿El gobierno o el INE? El INE. El INE ha dicho que no es necesario dar el nombre y apellido. Bueno, sí, el INE es el responsable. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer caso? Al INE. Bueno, entonces no es necesario entonces dar el nombre y apellido. Entonces, hay estas cosas medias raras, Amalia, y por eso yo traigo a colación esta entrevista de anoche, porque el gobierno está intentando, amigos, que finalmente los censistas traten de conseguir esta información personalísima. Pero además, Amalia, y esto es un dato nuevo que lo dio anoche el ministro de Planificación, dijo,
Mire, le dijeron los periodistas, hay una pregunta que dice, díganos quiénes de su familia han fallecido a partir del 2019. Y el ministro Cusicanqui respondió, es que necesitamos esta información porque eso nos va a aclarar la figura de cuántas personas han muerto en la pandemia del coronavirus. Amalia, amigos, la pandemia del coronavirus ocurrió en el 2020, no el 2019. Me acaba de llegar de televidentes que nos están viendo también la duda sobre la pregunta 21. No sé si usted, ministro, tiene claridad sobre esta situación. La voy a leer textualmente. Dice, desde 2019 a la fecha, ¿murió alguna persona que vivía con usted en este hogar? Y la duda es, ¿por qué se hace esta pregunta, ministro? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué esa fecha, ese año en realidad, 2019? ¿Tiene alguna respuesta a esto, ministro? La respuesta es muy clara, es muy precisa, Juan Carlos. Lo que los organismos internacionales que son expertos en llevar los censos de población y vivienda, que nos están acompañando también en este proceso, como es el CELADE, que es el área que ve el tema de población en la CEPAL, y UNFPA, que es el área que ve el tema de población en el Sistema de Naciones Unidas, han recomendado a todos los países el poder establecer y mejorar los datos en torno a la mortalidad y los efectos que hemos tenido en el COVID-19, durante y después de la pandemia. Es a eso lo que se refiere este capítulo dentro de lo que es la boleta censal, porque la experiencia y lo que tienen los organismos internacionales es que durante la época de la pandemia se han subestimado los datos de mortalidad debido a esta enfermedad. Y es por eso que se ha recomendado a los diferentes países poder incluir este capítulo. Es por eso que se establece un parámetro del año 2019. El COVID comenzó, perdón que le interrumpa, ministro Cusicanqui, pero el COVID comenzó el 2020, no el 2019. Pero por eso, Juan Carlos, son parámetros que establecen y que han recomendado estos organismos internacionales para poder establecer y mejorar las cifras de mortalidad, y han establecido que el mejor parámetro para poder establecer este mejor registro es a partir del año 2019, Juan Carlos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta insistencia de conocer nombres y apellidos de los difuntos, de quienes han migrado, a qué lugares han migrado, por qué razones han migrado? Es una cosa media rara, es una cosa, como tú has señalado permanentemente en estos días, de un carácter policíaco, ¿no? De escudriñar más allá de cuántos somos, qué tipo de vivienda, qué tipo de servicios. No, aquí hay otra cosa, y lo que tenemos que hacer nosotros, los periodistas con algún sentido crítico, es alertar sobre esto. Eso es lo que hemos venido haciendo en estas horas, ¿no? Pero además ha habido otros tópicos, ¿no? Ha habido acarreo de gente. Yo que he estado volviendo de Potosí y Oruro, esta mañana la carretera estaba llenita de flotas volviendo hacia la ciudad de La Paz o hacia la ciudad del Alto. La carretera que trae a estas dos ciudades estaban llenas de flotas, inusualmente llenas de flotas. Se ha conocido también de que ha habido ofrecimientos de pasajes gratis hacia el municipio chuquisaqueño de Monteagudo desde Santa Cruz. Ha habido también reportes de medios de cómo la gente se estaba yendo hacia ese municipio, también a Sucre. Entonces hay un movimiento gigantesco en estas horas de mucha gente que se está desplazando a sus lugares de origen, abandonando por tanto los lugares donde habitualmente vive y hace sus actividades, ¿no? Han comenzado los autos de buen gobierno, Amalia, amigos. En este momento ya no se puede consumir ni beber bebidas alcohólicas. Seguramente va a haber muchos arrestos en las próximas horas de parte de las fuerzas policiales. No hay clases, ni siquiera en las universidades han suspendido las clases. Hay varias restricciones, entonces estamos en una especie de veda, y esto va a trasladarse hasta las primeras horas del domingo. Entonces, incluso los arrestados, Amalia, que sean sorprendidos fuera de las casas o en alguna aglomeración no permitida
o incluso consumiendo bebidas alcohólicas, los van a llevar a una instalación policial y ahí los van a censar, ¿no? Y si cometieran delitos, 136 fiscales que están a disposición para iniciar acciones de investigación y para incluso imputar si es que cometieran delitos a estas personas. Así que vamos a estar en una suerte de veda, que empieza hoy día, porque además hay horario continuo para que la gente se aprovisione de los alimentos y se va a trasladar hasta la medianoche de este sábado 23 de marzo. Le comento, Cacho y amigos, que en Chile se está desarrollando también un censo muy particular, porque empezó el 9 de marzo y termina en junio, dura 3 meses el censo. Tienen gente especializada de su propio instituto de estadística que recorre todo el país y les toma 3 meses. Bueno, la polémica es la misma, porque el censo también incluyó nombre y apellido y hay hasta movimientos anticenso. A ver, para explicar esto de forma sencilla, nadie te puede pedir un dato personal. El INE no está autorizado ni por ley a pedirte un dato personal. Tu nombre completo con tu nombre, tu apellido es tu nombre completo. Y eso es un dato personal porque te permite identificarte. También, y esa es la pregunta 16 en el formulario del Censo 2024. Vamos a revisar. Censo 2024, pregunta 16, deme el nombre completo. Inconstitucional, señor director del INE, por favor, pida disculpas públicas. Y esta pregunta usted, diga su nombre. Yo me llamo Gino, listo, no tienes por qué dar tu nombre completo con apellidos, nada que sea identificable. Pues la polémica es la misma, el derecho a la privacidad de las personas. Esa privacidad en nuestro país, Cacho, justamente porque el gobierno se ha convertido en un régimen desde Evo Morales, cruzando el actual gobierno, el régimen del MAS, que intenta, ¿no?, cada vez apretar la tuerca, acabar con la democracia e instalar una dictadura. Creo que todos coincidimos en eso, ese abrazo con Putin, en fin. Y esto empezó, Cacho, a contrapelo de lo ocurrido en los 90s, que ya lo menciono que es, ya empezó desde el 2013, cuando las notarías que dependían del Poder Judicial pasaron al Ministerio de Justicia. Y hay un proyecto para que derechos reales, que también dependen del Ministerio de Justicia y que le aportan más del 60% de sus ingresos autogenerados, pues también pase al Ministerio de Justicia. Hay un proyecto de ley para esta reforma, para que derechos reales también esté bajo el control del gobierno. El gobierno controla el CEGIP. Bueno, identificaciones siempre dependió del Ministerio de Gobierno, primero a través de la policía, se le quitó a la policía y se creó el CEGIP, pero sigue dependiendo del Ministerio de Gobierno. Recordarás, Cacho, que en 1992, bajo gobiernos democráticos, se abrió la polémica sobre el registro civil. ¿De quién dependía el registro civil? Hasta ese momento dependía del Ministerio de Gobierno, se llamaba Ministerio del Interior. Y se abrió la polémica, no puede ser que el Ministerio del Interior, que es el Ministerio de la Represión, maneje la información de la ciudadanía. No podemos entregarle nuestra intimidad, nuestra privacidad al ministro de Gobierno, que es el que organiza las detenciones, las redadas, la represión, más en este gobierno. Entonces, en los 90 se hizo una ley, el 92, por el cual el registro civil pasó a el órgano electoral, para entonces la Corte Electoral, que en esos años era un organismo absolutamente independiente y con mucha credibilidad. Entonces se le confió estos datos del registro civil, que es el que otorga el certificado de nacimiento, de defunción, de matrimonio, de divorcio, en fin, al organismo electoral. Entonces fue una batalla, Cacho,
por defensa de nuestra privacidad, de entregarle este tesoro que es la información ciudadana a un organismo que no lo utilice con fines políticos. Por eso el padrón electoral y el registro electoral pasó al órgano electoral. Este gobierno todavía no ha intentado arrebatarle el registro civil, pero que ya le pidió los datos del padrón electoral, pero sin duda. Luego tiene la información de la notaría y luego pasa a derechos reales y con eso, más el censo, bueno, tiene una información absolutamente de cada suspiro y cada paso que da la ciudadanía. Eso en manos de un gobierno dictatorial es un peligro, Cacho, es un peligro. Por eso hay susceptibilidad. Primero la mía. Dios, no le voy a dar en el censo mi nombre y apellido, no, menos la nómina de mis parientes en el exterior, no, jamás, no se lo voy a dar. Y mucha gente coincidió conmigo y otra gente aprovechó del error de decir que en ningún censo había esta pregunta, fue un error. Me hicieron pelota, pero está bien, ¿no? Lo importante es que se abrió la polémica sobre este punto, que es esencial, la privacidad de las personas. La Constitución establece, Cacho, que la policía, la fiscalía, no pueden entrar a tu domicilio, no pueden allanar tu oficina, salvo con una orden judicial. Este gobierno no lo cumple. Este gobierno entra te detiene a cualquier hora, a cualquier casa, sin orden judicial, te secuestra en la calle, te hace aparecer 3 días después todo moreteado, golpeado. En fin, cada vez este tema de la privacidad, el cumplimiento de la Constitución, de los procedimientos democráticos, están cada vez más diluidos, y la coronación de esto es que el gobierno ahora ha reposesionado a las máximas autoridades judiciales con un carácter de facto, los prorrogados. Entonces, cuando un gobierno hace un autogolpe en el Poder Judicial, pues, ¿cómo le voy a entregar mis datos del censo con nombre y apellido? Hay una desconfianza sana, ¿no? Entonces, espero que esta discusión pueda ir más allá de este incidente sobre si todos los censos tienen nombre y apellido o no. No todos los censos, en primer lugar. En Estados Unidos sería impensable pedirle a la población sus datos, pero impensable. No todos los censos. Algunos censos sí. Muy mal, porque ningún censo debería, tal vez me equivoqué en el verbo, ningún censo en el mundo debería pedirle nombre y apellido a los ciudadanos a los que está recurriendo para obtener datos. Pues pienso que la polémica está abierta y que se ha dado un gran paso cuando el INE dice, bueno, ya no vamos a preguntar el apellido, solo el nombre. Bravo. Eso yo creo que es un gran avance. Hay otros temas sobre el censo, Cachito, que podríamos tocarlo, pero sobre esto, ¿qué dices? Sí, Amalia, una cosa que has mencionado implícitamente significa una suerte de contradicción. Me voy a explicar. Dijiste tú que no puede entrar el gobierno a la intimidad del hogar de cualquier boliviano. Es un espacio inviolable. De esa forma es que ahora se ha instruido en la capacitación a los censistas, a los agentes censales, que no crucen las puertas de las casas, que hagan la recolección de los datos ahí en la puerta. Incluso si les invitan a pasar, ellos tienen que decir, no, lo siento, le voy a tomar los datos aquí en la puerta de su domicilio. Entonces yo digo que es una contradicción, porque si esa es la actitud de quien va a recolectar los datos, entonces resulta siendo contradictorio que le pida toda la información personalísima
íntima de ese hogar. Entonces ahí hay una cosa contradictoria, mucho más porque, insisto, en esta intención media velada, medio que sí, medio que no, del ministro de Planificación anoche, ¿no? De seguir con este tema, pese a que el INE dijo que ya no es necesario. Entonces, por eso es nuestra preocupación, nuestra advertencia, nuestra alerta. No es que estemos, Amalia, amigos, digamos, contra el censo, contra el gobierno, no es eso. Queremos resguardar la intimidad de la información que le pertenece a cada boliviana y a cada boliviano, que no puede eso estar en manos de entidades públicas que no sabemos qué va a ocurrir con esa información. Me voy al aspecto privado. Uno cuando llena sus datos, cuando uno entra a una red social, está entregando igual. O sea, te pide permitir si es que tú quieres compartir o quieres que en la red social X, Z o Y te pueda acceder a tus fotos, a tus datos personales, pero estás de alguna manera tú voluntariamente accediendo. Entonces, eso es una cosa entre privados, ¿no? En una parte pública es totalmente distinto. Entonces, esas cosas no las están tomando en cuenta y lo único que hemos hecho es advertir sobre este pedido medio raro, medio extraño sobre información que no se debería dar. No sé si cerramos este tema, Amalia, o tú tienes algún otro comentario. Hay un tema complementario. Resulta que el INE usa este tema de la privacidad para decir a la prensa que no pueden entrevistar a los censistas, que no pueden hacer notas sobre el desarrollo del censo, que no pueden hacer notas, que no pueden sacar una fotografía de un censista en la puerta haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, la Asociación Nacional de Periodistas ha saltado y diciendo, espera un ratito, y le copia todas las normas que rigen el censo, ¿no? Y que tienen que ver con la privacidad, con la confidencialidad, en fin, que son los dos pilares de un censo, que es lo que estamos defendiendo, Cacho. Pero no hay pues ninguna norma que diga en un censo se acaba la libertad de prensa, ¿no? No es que el periodista va a entrar con su cámara y va a filmar las respuestas de la persona y va a adelantarse a los resultados, no, esto no son elecciones de autoridades, no tiene nada que ver. Pero ¿cómo es que la prensa no va a poder observar, seguir, acompañar a los censistas y a este acontecimiento que es tan grande para el país, Cacho? Porque al margen del nombre y el apellido, hay que subrayar que el censo es una victoria especialmente de los cruceños, ¿no? Recordemos que hubo un paro de 36 días para exigir la realización de este censo, que el gobierno lo había postergado ya 2 años y que no pensaba hacerlo. Este censo es una conquista, claro que queremos hacer censo. ¿Por qué? Porque se está discutiendo plata, Cachitos. ¿Por qué es tan importante? Porque hay plata de por medio y por eso las comunidades, los sindicatos están usando cualquier medio de coacción a sus vecinos para que vayan a hacerse censar en comunidades lejanas que están deshabitadas, pero que tienen un control sindical comunitario, y muchos municipios están haciendo campaña para que los oriundos de esos lugares vuelvan de Santa Cruz, vuelvan de La Paz, y claro, se va a tergiversar el resultado del censo. No sé en cuánto, no puedo ni calcular qué porcentaje será, pero va a haber una tergiversación, ¿no? En las comunidades campesinas en La Paz se están yendo del Alto y de La Paz, y esto es muy grave, ¿no?
lo propio está ocurriendo en Santa Cruz y en otros departamentos. Va a haber una tergiversación de los resultados. Pero, ¿por qué hace esto la gente? ¿Por qué los municipios toman esta actitud? Porque del censo depende la distribución de recursos, que son cada vez más escasos. El IDH se ha cortado infinitamente porque prácticamente se está acabando la exportación de gas, pero lo que está en discusión es plata. Y Santa Cruz dice, acá he multiplicado mi población. Creen que hay 4 millones de residentes en Santa Cruz. El censo lo dirá. Necesitan presupuesto para 4 millones y no para 1. Tienen razón. Pero se va a armar un lío, Cacho, un lío tremendo, no solo por la distribución de plata, sino por la distribución de representación parlamentaria, de curules. Santa Cruz tendría que aumentar y Occidente tendría que disminuir. Pero ya te quiero ver, a ver si le quitan 4 diputados a La Paz, 2 a Potosí, otro a Oruro, se va a armar. Bueno, hay avisoro, conflicto político, pero eso es adelantarnos. Hay que realizar el censo, hay que participar del censo, hay que responder las preguntas, hay que atender con respeto y cariño a las personas que se toman su tiempo, porque son voluntarios, no son asalariados los que vienen a tocar la puerta o el timbre. Es parte de una conquista. Lo único es estos aspectos que hemos levantado alguna sospecha para que la gente responda como le dé la gana, como le parezca bien, ¿no? Y eso es lo que tenemos que decir. Sí, Amalia. Yo solamente agregaría un aspecto. Si no hubiese la prensa, si no hubiesen los medios de comunicación, ¿cómo se verifica lo de Piso Firme? Esta comunidad fronteriza en pleito limítrofe entre Santa Cruz y Beni. Ha dicho el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística, que va a ser censada esta comunidad. Parece que es un verdadero paraíso, Piso Firme, por el INE Santa Cruz. Tenemos que verificar. Y entonces esa es la labor de la prensa. No es que van a ir a preguntar si le preguntaron su nombre, su apellido, como tú dices, y van a filmar la boleta censal. No, van a ir a verificar si efectivamente Piso Firme, sus habitantes han sido censados por el INE Santa Cruz. Nada más. Entonces, para eso son los medios, señoras y señores autoridades. Están confundiendo de tal manera las cosas que incluso están poniendo en riesgo una libertad que no le corresponde necesariamente a los periodistas. Es una libertad y es un derecho de todos los habitantes de este país, que es el derecho a tener información libre, independiente de lo que sucede en el país. Bueno, cerremos este tema porque me imagino que post-censo seguiremos discutiendo sobre este tema. Yo quiero cambiarte de asunto, de tema, Amalia, porque en las últimas horas se ha producido una polémica muy fuerte en torno a un anuncio que hizo el ministro de Gobierno en un acto en el trópico de Cochabamba, en Chimoré, porque entregó equipamiento, armamento y varias cosas a la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico. Y mencionó que el armamento, las armas que estaba entregando, eran producto de un financiamiento de la Unión Europea. Más tarde, esta delegación, la Unión Europea, emitió un comunicado diciendo que no financia la compra de armamento, que no es parte de sus políticas de financiamiento a otros países. En la noche, bueno, al finalizar la tarde, el Ministerio de Gobierno tuvo que emitir otro comunicado, rectificándose y diciendo que no era así, entonces que se había comprado con recursos propios a las armas que fueron mostradas en el trópico cochabambino y que con el financiamiento de la Unión Europea lo que sí se había comprado era equipo de comunicación, varias marcas y varios modelos técnicos de estos equipos de comunicación, tratando de salir del brete porque el ministro de Gobierno lo había afirmado con su discurso de que las armas
sí habían sido financiadas por la Unión Europea, que generó esta polémica y que finalmente tuvo que rectificarse el ministro de Gobierno a través de un comunicado de su ministerio. Entonces es complicado, es complejo porque, caramba, todos sabemos que la Unión Europea no tiene como, digamos, uno de sus principios el financiar la compra de armamento para ningún motivo, ¿no? No lo hacen ni en Europa ni en los países donde presta su ayuda en Europa, al menos en países de otros continentes. Salvo Ucrania. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.